En el tema de hoy vamos a hablar sobre la personalidad, una introducción general a qué es la personalidad y sus características principales. No nos vamos a centrar en los conceptos básicos de temperamento, carácter, etcétera, sino que vamos a hablar someramente de algunos aspectos de la personalidad, por qué se estudia la personalidad, etcétera. Según Moreno, ¿no?, la personalidad es un conjunto de variables integradas, ¿no?, que se organizan para dar respuesta a un ambiente. ¿Qué significa eso? Que realmente la personalidad es un conjunto de respuestas que nosotros damos ante una situación, ¿no? Y las personas que estudian la personalidad se basan en respuestas que damos los individuos para analizar cuáles son los aspectos que definen la personalidad de un individuo. Desde el inicio de los estudios de la personalidad, que tuvo su auge a partir de los años 60, cuando empezó un poco la decadencia, bueno, no decadencia, del psicoanálisis, pero sí que empezaron a nacer otra serie de intervenciones y tipos de estudios, ¿no? Pues cuando nacieron los estudios de personalidad, el objetivo era dar una explicación a las diferencias que existen entre las personas, ¿no? ¿Por qué existen diferencias individuales en personalidad? ¿Por qué una persona es de una manera? ¿Por qué otra es de otra? ¿No? ¿Qué explicación, ¿no? Y por qué ante una misma situación cada individuo responde de una manera, ¿no?, o de maneras diferentes, ¿no? Ante un estímulo, por ejemplo, de miedo, como puede ser una serpiente, ¿no?, tú lo percibes y eso produce en ti una respuesta, ¿no?, de huida o de quedarse quieto o de evitación, etcétera. Por ejemplo, en esta foto, a mí me gusta mucho, es muy gráfica, ante un estímulo, ¿no?, que es el toro que se está saltando la barrera. Si nos fijamos en las caras de las personas que aparecen en la imagen, aparece la cara de un antiguo alcalde de la Comunidad de Madrid, que tiene una cara de terror absoluto, ¿no? Pero luego, si nos fijamos en otras personas, pues hay un señor con barba blanca que en vez de alejarse del estímulo que es el toro, se acerca, ¿no? Es una reacción totalmente automática, ¿no? La otra persona no termina de reaccionar, ¿no? Y los de la que están en la barrera por arriba directamente lo observan como si fuera casi un espectáculo de televisivo, ¿no? Están con la sonrisa, como si no tuviesen el toro ahí encima, ¿no? Como ante un estímulo punitivo, cada persona reacciona de una manera, ¿no? Destacamos dos definiciones. Eysenck es uno de los grandes estudiosos de la psicología, de la personalidad, y desarrolló una escala de medición de la personalidad. Dice que la personalidad es la suma total de los patrones de conducta y que estos están determinados por la herencia genética y por el ambiente. Eysenck, lógicamente, tiene una orientación más bien hacia la valoración de la conducta, ¿no?, porque eran las corrientes de su época, además es el que inició muchos de los estudios y escalas en personalidad, ¿no? Michel también habla de patrones de conducta y que se caracterizan por la adaptación de las personas a las situaciones de la vida, ¿no? Aquí en este cuadrito aparece los criterios de uno de los inventarios que hizo Eysenck, ¿no? Como las características de las personas puede ir desde extrovertido, introvertido, inestable, estable, y en medio de eso pues miles de características, bueno, miles no, un conjunto de características que caracterizan al ser humano, ¿no? Y cuando se hace esa escala se puntúan en determinadas variables que caracterizan al individuo, ¿no? Una cosa que siempre nos planteamos mucho en el estudio de la personalidad es si es una estructura fija o variable, es decir, si la personalidad es algo estático o es algo dinámico. Pues en el estudio de la personalidad muchas veces se ha centrado en la estructura de esa personalidad, cuáles son los factores que forman ese constructo que llamamos personalidad, ¿no?, y los procesos que ocurren en la persona, ¿no?, diferentes maneras de reaccionar ante diferentes estímulos. Cantor, en cambio, defiende que la personalidad es algo estático, que nacemos con unas determinadas características y son las que nos determinan el resto de nuestra vida, ¿no?, para responder al entorno. En cambio, por ejemplo, Moreno, pues lo que dice es que es algo dinámico, que esas características van evolucionando a lo largo del ciclo vital, conforme la persona va adaptando su temperamento y su carácter a las vivencias del entorno, ¿no? El temperamento no, porque es genético, pero el carácter y el resto de factores ambientales que influyen en la personalidad hacen que esa personalidad vaya evolucionando, ¿no?, y autorregulándose.
Milon y Davis, y también Fierro, destacan que dentro de la personalidad hay 3 ámbitos principales: la cognición, las emociones y la conducta. La cognición es la estructura de cómo son nuestros pensamientos, las emociones, cómo percibimos nosotros las emociones, cómo las modulamos, y también la conducta, el comportamiento, ¿no? Y la interacción de estos 3 factores es lo que da el resultado de la personalidad, de esas respuestas ante el entorno, ¿no? Damasio también señala que nosotros somos muy singulares, pero a la vez también muy similares, ¿no? Las personas, la raza humana entre nosotros, ¿no? Tenemos una singularidad biológica, que es lo que heredamos de nuestros padres, una singularidad también psíquica, ¿no? Nosotros tenemos unos rasgos personales, pero también tenemos unos rasgos de pertenencia a grupos, ¿no? A cultura, a una familia, a unas creencias, etcétera, ¿no? También existen otras 2 aproximaciones en el estudio de la personalidad. Se puede estudiar la personalidad como una variable diferencial. ¿Esto qué significa? Que se estudian los comportamientos de cada individuo ante una situación, ¿no? Y diferencia a cada individuo y a la organización del propio comportamiento. Y por otro lado está el modelo biopsicosocial, que defiende que la configuración de la personalidad es por variables, ¿no? Y estas variables pueden ser observables, no observables, biológicas, sociodemográficas, ¿no? Que influyen en el individuo y en cómo responde al entorno, ¿no? Y hasta aquí esta sesión magistral.